Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Hoy, comenzando la semana, este lunes, les ofrecemos un programa especial al conmemorarse 50 años del golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende. En la próxima hora analizamos 3 aspectos de ese quiebre democrático y la instalación de una sangrienta dictadura con el pueblo como víctima. Primera arista en titulares. En el marco de los homenajes a Allende y a todos los que dieron la vida por la patria, recordemos qué pasó el 11 de septiembre de 1973. ¿Cuál era el escenario político previo y durante el golpe? Segunda arista, el último mensaje del presidente Allende al pueblo fue a través de una radio alternativa. ¿Cómo se logró emitir? ¿Cuál fue el papel de los medios corporativos en la configuración del golpe de Estado en su contra? ¿Cuál era la visión de Allende sobre el papel de la prensa? Lo analizamos. Tercera arista, documentos desclasificados de la CIA reconfirman el papel central de Estados Unidos en el golpe de Estado. ¿Cuáles fueron sus intereses en Chile? ¿Qué estructura del Estado arrastra el golpe y el 17 años de dictadura? ¿Qué ha cambiado en este país sudamericano? Preguntas para nuestra invitada. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. Noticia, Chile, gobiernos y organizaciones sociales conmemoran 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Esta nación suramericana está en duelo oficial, como una acción de reflexión para que no se vuelvan a repetir los errores y horrores del pasado. Varios mandatarios, jefes de gobierno, de Estado, llegaron a Santiago, la capital, como parte de todos estos actos conmemorativos. El gobierno puso a disposición el compromiso de Santiago para que sea suscrito por jefes de Estado y expresidentes de otras partes del mundo. Durante la jornada se realizó un acto ciudadano en la Plaza de la Constitución en Santiago, protagonizado por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Una interpretación de la cueca sola, versión del baile nacional que fue creada por la organización, también estuvo presente. Durante estos actos conmemorativos, la hija del presidente Salvador Allende, Isabel, recordó que la memoria es importante para alcanzar la verdad, la justicia y la no repetición de estos criminales hechos. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Por eso suscribo completamente el lema Memoria es democracia y futuro. Recordemos ahora qué sucedió el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Desde tempranas horas iniciaba el golpe, planificado para este día, ya que por la celebración de las glorias del ejército se encontraría aglomerado en Santiago. El presidente Salvador Allende fue informado de la sublevación en el Palacio de la Moneda, por lo que se dirigió al lugar. La sede del Ejecutivo era custodiada por militares, que después del primer comunicado de la Junta, se retiró de a poco. Paralelamente, los militares golpistas habían dado inicio a la Operación Silencio, allanando y bloqueando las plantas de señales de radio. Pese a estar a solo 5 cuadras de la Moneda, Radio Magallanes era la única emisora que seguía libre. Las reiteradas denuncias hechas por las fuerzas populares sobre la permanente conspiración hoy se hacen patentes ante el mundo.
uniformados que traicionan el juramento que hicieran de defender a la Constitución y las leyes, tratan de usar al pueblo uniformado para terminar con las conquistas del pueblo de Overol. Fue Guillermo Rabé Santis, director de la radiodifusora, quien recibió la llamada del presidente Allende, en la que solicitaba salir inmediatamente al aire. Cerca de las 11 de la mañana, el comunicado comenzó con el himno nacional, para pasar a transmitir el histórico último mensaje. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. En estas palabras, Allende señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno. Allí resistió, junto a sus colaboradores más leales, advirtiendo que moriría en el lugar donde el pueblo chileno lo había elegido como mandatario. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Al mediodía comenzó el bombardeo. La Fuerza Aérea sobrevoló la Moneda para luego atacarla con cohetes que destruyeron sus dependencias, provocando el incendio del edificio. Tras la caída de la sede del gobierno, el cuerpo del presidente fue localizado en el salón principal. Aquel edificio de 3 siglos de historia fue en gran medida la representación material de un sangriento golpe de Estado en el que el pueblo fue víctima directa e incuestionable de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y exilio de millones de chilenos y chilenas. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Vamos a entrar con el análisis, con las reflexiones de estos 50 años del golpe de Estado y posterior dictadura de 17 años en Chile. Para ello nos acompaña Luis Cuello, es diputado, jefe de la bancada del Partido Comunista de Chile, nos acompaña desde Viña del Mar. Diputado, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación a Telesur. Muchísimas gracias. Para ustedes, para los y las chilenas, ¿qué ha significado esta jornada? Hemos visto sin duda una cantidad de actos conmemorativos, oficiales, también desde la semana pasada movilizaciones, concentraciones, homenajes al expresidente Allende, a las víctimas y hoy un día de duelo nacional desde la institucionalidad. Para ustedes, ¿qué ha significado este día? Bueno, significa muchas cosas. Significa, por lo pronto, un día doloroso, donde recordamos a todas las personas, a todos los compañeros y compañeras que cayeron durante la dictadura, que fueron perseguidos, que sufrieron la detención, la prisión, las ejecuciones forzadas, la desaparición, la tortura. Y por supuesto que hemos recordado también al presidente Salvador Allende, que encabezó el proceso de la Unidad Popular. Hoy día en todo Chile hay numerosas manifestaciones, marchas, mítines, también actos oficiales, por supuesto, pero creo que acá la creatividad y sobre todo se ha activado una valiosa articulación de la sociedad civil, de los distintos movimientos de derechos humanos y otros que han realizado un sinnúmero de actividades para recordar a los caídos, pero también para reivindicar el proceso y la plena vigencia de la Unidad Popular como proyecto histórico. Creo que hoy, por ejemplo, en Valparaíso se ha declarado hijo ilustre de la ciudad al presidente Allende, acá en la región de Valparaíso, y por supuesto en Santiago se ha hecho un acto oficial en La Moneda, pero creo que es un día para recordar y sobre todo, creo yo, para hacer un juicio histórico respecto a lo que pasó. Hoy día estamos enfrentando en Chile una arremetida del fascismo, una arremetida de una derecha negacionista que relativiza el golpe de Estado y que incluso relativiza las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. Ese es un punto clave, diputado. Vemos cómo desde la extrema derecha se intenta dar vuelta
a través de distintas narrativas, con distintas estrategias, lo hemos visto en otras partes también de nuestra América Latina y el mundo, una realidad. Un golpe de Estado militar acompañado además por un sector civil que luego produjo una sangrienta dictadura de 17 años e instaló un modelo neoliberal en el país. Esa es una realidad. ¿Qué cree usted que con todo lo que se ha visto hoy vendrá después de ese intento de instalar esa narrativa que el gobierno popular fue el culpable de ese golpe militar? ¿Cree que les quedará claro después de ver las masivas movilizaciones y concentraciones? Bueno, creo que al menos es deber nuestro, deber de los sectores de izquierda, progresista, seguir dando una disputa en el campo político, cultural, porque también hay otro componente que está ausente de esa narrativa y que tiene que ver con las causas del golpe de Estado. Se dice que el golpe era inevitable, que era un quiebre de la democracia, cuando en realidad acá lo que existió, además de la conspiración de las Fuerzas Armadas que fueron usadas para derrocar un gobierno democrático, lo que existió fue una intervención extranjera desde Estados Unidos que está ampliamente documentada. Creo que ese componente que es indesmentible, que no tiene cómo ser omitido, sin embargo, no forma parte de esta narrativa. Y por lo tanto creo que nuestro deber es poner sobre la mesa justamente cuáles son los elementos y los factores externos e internos que confluyeron para el derrocamiento de un proyecto que además era el cierre, o más bien el resultado de un proceso largo de acumulación de fuerzas en Chile con el movimiento obrero y los partidos de izquierda. Y al respecto, nosotros creemos que Estados Unidos, además de la obligación de desclasificar la totalidad de los documentos que están hoy día bajo archivo, creemos que existe un deber también de compensar a Chile. El día viernes nosotros fuimos a la embajada norteamericana en Santiago, nos recibió la embajadora y le entregamos una carta donde le planteamos que Estados Unidos debe compensar a Chile desde el punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista material, y eso significa una compensación económica en nuestro país, toda vez que el daño que se produjo fue ni más ni menos que la interrupción de la historia, es decir, se violó una obligación internacional de respetar el derecho de los pueblos para definir y elegir su propio sistema económico-político. Diputado, ¿y por lo menos le recibieron la carta en la embajada estadounidense? Así es, nos recibió la embajadora, nos recibió la carta. ¿La embajadora la recibió? Bueno, que la lea y que la envíe. Ojalá. Bueno, está dirigida al presidente Biden, porque nos parece que acá hay una responsabilidad del Estado norteamericano de compensar a Chile. Bueno, Estados Unidos además apoyó el régimen de Pinochet, apoyó la Operación Cóndor, y por lo tanto acá hay una estela de graves consecuencias para nuestro país que sin duda deben ser reparadas por los Estados Unidos. Es que es un país además que intervino antes y también interviene ahora. Es decir, existe una cultura, más bien una práctica política de la potencia imperial por intervenir en las decisiones soberanas de los países. Y ya cientos de documentos, miles mejor de documentos ya desclasificados que dan cuenta de una manera muy detallada de cómo fue la operación de Estados Unidos en contra de Chile para América Latina en el marco de lo que significaba la llamada Guerra Fría en ese entonces, hace 50 años, en todo el mundo, porque era la política exterior de Estados Unidos. Es un asunto que vamos a analizar más adelante. En tanto, diputado, ¿qué pasaba días previos? ¿Cómo se recuerda ese Chile días previos al golpe de Estado? Recordar además que hay documentos donde ya también se señala, y lo decía el presidente Salvador Allende, que habían intentos claros de desestabilización. ¿Cómo se expresaban? Bueno, es decir, esto tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, el propio presidente Allende lo denunció cuando habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando denunció a la ITT las operaciones de bloqueo financiero económico hacia Chile, que fueron una suerte de feroz represalia, justamente porque Chile tomó una decisión soberana de recuperar y nacionalizar el cobre chileno. Y eso motivó estas operaciones de bloqueo económico. Pero al mismo tiempo también los documentos desclasificados dan cuenta de una serie de operaciones encubiertas, financiamiento hacia medios de comunicación, el financiamiento del paro de los camioneros, financiamiento a grupos terroristas que, por ejemplo, dieron muerte antes de la asunción de Allende, antes que Allende asumiera el gobierno, del comandante en jefe del ejército, René Schneider, como una forma de impedir que Allende pudiera
ocupar la primera magistratura. Y por lo tanto, creo que eso está bastante documentado en la cantidad de millones de dólares que se invirtieron para desestabilizar y derrocar el gobierno. Es decir, acá había una decisión previa, una definición previa que no tenía que ver con la gestión ni con los eventuales errores del gobierno de la Unidad Popular, sino que más bien una definición que tenía por objetivo impedir que la Unidad Popular triunfara, que fuera un gobierno exitoso y por lo tanto que ese ejemplo de socialismo por la vía chilena, como lo decía el presidente Allende, fuera un ejemplo para el mundo. Y eso es lo que Estados Unidos quiso evitar. Es decir, era clave para Estados Unidos romper con este proceso para que no se expandiera este ejemplo que era observado con mucha atención por todo el mundo. Sí, diputado, ¿y qué sucedió? ¿Qué se sabe además después de todo esto? Que cada momento es importante también en el aras de la verdad en este aspecto específico de los militares que traicionaron al gobierno popular, al pueblo y al presidente Allende. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo fue la estrategia que se utilizó? Bueno, en primer lugar, la CIA tenía contactos con algunos militares que eran sediciosos, que pretendían socavar la jerarquía, la disciplina dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas. El primer intento fue con la muerte, el asesinato del general Schneider, que pretendía ser secuestrado, y más tarde fue asesinado el comandante Araya, que era el edecán de Salvador Allende. Y esos contactos de la CIA que se fueron expandiendo con ciertas figuras clave en las Fuerzas Armadas, permitieron la conjura, finalmente la articulación de este movimiento sedicioso que partió justamente acá en Valparaíso con la Armada y que luego se fueron sumando las otras ramas de las Fuerzas Armadas. En ese entonces, Pinochet se hizo del poder. Pinochet había sido designado como comandante en jefe del ejército a raíz de la presión política que sufrió el gobierno de Allende en contra del general Carlos Prats. Es decir, acá un movimiento muy articulado, muy meticuloso. Fueron distintas etapas de la sedición hasta lograr que las Fuerzas Armadas atacaran ni más ni menos que el Palacio de la Moneda, que lo destruyeran, que lo incendiaran, y que esto haya terminado con la muerte del presidente Allende, que no renunció y que ciertamente él sacrificó su vida en función del mandato, de la voluntad popular y por supuesto de un proyecto que daba mucha esperanza a América Latina y también a Chile. Así como él dice en esas últimas palabras, me encuentro decepcionado, pero nunca voy a traicionar a mi pueblo. Por último, diputado de 50 años a este momento, usted hacía referencia cuando comenzaba esta conversación con nosotros acerca de lo que significa el movimiento, el campo popular. Hoy, ¿cómo está este campo popular políticamente en el país? Bueno, hoy día estamos en un momento especialmente complejo, que viene como resultado del plebiscito constitucional del año pasado, donde aspirábamos las fuerzas progresistas a aprobar un texto que reconociera derechos sociales en Chile, que pudiera transitar hacia una etapa distinta de superación del neoliberalismo. Lamentablemente ese proceso no terminó bien, sufrimos una derrota. Hoy día hay un ascenso desde el punto de vista electoral de la extrema derecha, y por lo tanto creo que estamos en un momento en que pasamos de un estado de ánimo bajo, del movimiento social, a una rearticulación. Esperamos que esa rearticulación, no sabemos cuándo, pero se está produciendo, pero vienen en adelante desafíos electorales que van a requerir de unas expresiones de unidad de las distintas fuerzas progresistas, de una convergencia de objetivos en función justamente de defenderse estas conquistas sociales y por supuesto de pensar en un futuro en que se puedan avanzar con reformas que son urgentes para la población. Acá en Chile todavía hay un sistema de previsión social, o sea, de jubilaciones, que está privatizado, que genera millones de dólares en ganancia para compañías transnacionales que son la AFP y que entregan pensiones de miseria que no alcanzan ni siquiera para la alimentación. Y por lo tanto creo que esas reformas urgentes, la reforma de la salud, son desafíos pendientes, desafíos políticos que están en curso, y al respecto, nosotros como diputados, como parlamentarios que apoyamos al gobierno del presidente Boric, estamos empeñados en hacer avanzar esos procesos de reforma, pero sin duda acá se requiere también una reflexión mucho más profunda del punto de vista de las fuerzas políticas progresistas, del movimiento social, para lograr una unidad de propósito, una convergencia que hay que ir construyendo paso a paso.
Paso a paso. Muchísimas gracias, diputado, por ese análisis en un día cargado de significado y, como se ha dicho desde Chile, bueno, es un día de duelo nacional que han sido acompañados y arropados por tantos sectores de nuestra América Latina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en este programa especial, en este homenaje a los 50 años del golpe de Estado del presidente Salvador Allende. Vamos a irnos con música. Escuchamos un extracto de la canción titulada Somos 5000 de Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado por la dictadura. Una interpretación creada con inteligencia artificial. Estamos en Noticias, ya venimos. Somos 5000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000, ¿cuántos seremos en...? En Noticia Chile, el Colegio de Periodistas de esta nación y organizaciones sociales rindieron homenaje este fin de semana a los radialistas que transmitieron las últimas palabras del presidente Allende justo en el momento del golpe de Estado en su contra el pueblo. Vamos a recordarlo. Con un velatón en los alrededores del Palacio de la Moneda, se honró la memoria de los periodistas desaparecidos, detenidos y ejecutados en el marco del golpe militar. La mayoría de los medios de prensa controlados por la extrema derecha habían creado el clima que necesitaba el golpe, pero los medios alternativos y de izquierda resistían. Las honras destacaron en especial a la emisora de Radio Magallanes, por asumir el papel de portavoz oficial del Partido Comunista de Chile en los años de la Unidad Popular y transmitir el último discurso de Allende. Guillermo Ravest, director de Radio Magallanes, grabó la alocución, hizo copias y burló la vigilancia y persecución de los militares para preservar el discurso, permitiendo así su conocimiento y difusión. Ravest logró salvar su vida, pero los periodistas Jesús Díaz y Carmen Torres, el locutor Agustín Cucho Fernández y el radiocontrolador Sergio Contreras no corrieron con la misma suerte. Permanecían en la planta de Radio Magallanes cuando fue allanada por el ejército. Fueron detenidos y secuestrados junto a otros periodistas. Mientras tanto, en La Moneda, el periodista Augusto Olivares, parte del grupo de civiles que junto al presidente Allende defendieron el palacio, sería el primero en morir ese día. Desde entonces, las agresiones a la prensa no cesaron. Según cifras del Museo de la Memoria, un total de 37 trabajadores de la comunicación fueron ejecutados o desaparecidos en el periodo más oscuro de la historia de Chile. Así entramos con las reflexiones acerca de esta lista que les proponemos a 50 años del golpe de Estado contra el presidente Allende. Para ello nos acompaña Pedro Santander. Es periodista, es académico chileno, autor del libro La batalla comunicacional, publicado en 2020, investigador en el área de la comunicación política, la comunicación digital, es doctor en lingüística, nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted. Hace algunos días usted presentaba una conferencia en la Feria del Libro de Recoleta en Santiago, donde hacía una reseña sin duda cargada de historia del papel de la prensa, de lo que pensaba el presidente Allende de la prensa y la relación que él tenía en ese momento antes del golpe con la prensa. Así que en este contexto primero quiero preguntarle cuál era la visión que tenía el presidente Allende de una prensa que en su mayoría, como en la mayor parte de nuestra América Latina, ha sido y era una prensa corporativa. Sí, bueno, Allende tenía una relación muy intensa con la prensa en general. De hecho, él mismo se autodenominaba a sí mismo un periodista aficionado, porque en su época juvenil como estudiante y en los primeros años de militancia en la Juventud Socialista, él publicaba mucho, ¿no? Publicaba folletines, publicaba cosas y le gustaba eso de escribir en estilo periodístico. Entonces él, muchas veces que le hablaba a los periodistas, él decía que él era
un periodista aficionado. Fíjate tú que respecto a la pregunta ya concreta que tú me haces, antes del golpe de Estado, entre el año 69 y 73, ¿no? En Chile había una prensa corporativa, había una prensa de derecha importante, pero también había una prensa que apoyó el proceso de la Unidad Popular, que era importante, que era fuerte también. Es decir, no teníamos la situación que hoy tenemos en muchos países de América Latina, y específicamente en Chile, donde tenemos una concentración mediática, una concentración comunicacional muy, muy marcada. Yo te diría que era mucho más plural, mucho más diversa, mucho más democrática. Por lo tanto, el escenario, lo que ahora se llama, ¿no?, el ecosistema mediático, el ecosistema comunicacional, en los años antes del golpe, en los finales de los 60, principios de los años 70, en nuestro país teníamos fundamentalmente prensa escrita y prensa radial, incipientemente la televisión. Para esa época en Chile estamos hablando de los años 72, 73, no había más de 500.000 hogares con televisión. Pero la radio era muy fuerte y había radios de izquierda, radios de derecha, radios de extrema derecha, radios del otro polo de la izquierda dura. Para todos los lados había. Entonces era bastante más diverso de lo que hoy tenemos, y habían radios, diarios, algunos canales de televisión que apoyaban el proceso y otros que no. Entonces yo te diría como que eso creo que es importante, ¿no? Que en esa época era mucho más plural, mucho más diverso el escenario mediático que hoy en día. Y después del golpe, profesor, todos los medios de comunicación, los que no fueron bombardeados, fueron cerrados. Claro, después del golpe de Estado se prohíben absolutamente todos los medios, el 100%, de izquierda, de derecha, de centro, no importa, se prohíben todos hasta octubre, hasta mediados de octubre, un mes después. Y ahí un bando de la Junta Militar, nosotros hablamos de bando, o sea, porque no sé si ustedes conocen esa expresión, pero una vez que se consuma el golpe de Estado, empiezan a salir por la radio fundamentalmente los bandos militares, ¿no? Y se daban a conocer bandos militares donde la Junta Militar ordenaba cosas, ¿no? Y el bando número 15, si no me equivoco, de mediados de octubre del 73, una vez que se habían clausurado absolutamente todos los medios de comunicación en Chile, ese bando militar de la Junta Militar permite que vuelvan a circular dos medios de comunicación en Chile, el Mercurio y La Tercera, que fíjate tú que como son las cosas, ¿no? Porque viste que la derecha siempre habla del libre mercado, la competencia. Bueno, esos dos diarios son hoy los dos grandes grupos que controlan la prensa escrita en Chile. En Chile hablamos del duopolio periodístico, y justamente es La Tercera y el Mercurio, que el año 73, luego que se clausura absolutamente todos los medios de comunicación, vuelven solo ellos y se encuentran con todo el mercado disponible, sin competencia, con toda la lectoría para ellos y con un trato preferencial de parte del Estado que duró durante toda la dictadura y lamentablemente también durante buena parte del principio de los primeros años de la democracia. Eso fue lo que ocurrió con los medios en los primeros meses después del golpe. Y con los medios alternativos, profesor, ¿qué sucedió? ¿Desaparecieron por completo? Hay una parte de una historia que es sin duda mucho más que anecdótica, y es, bueno, lo que veíamos además en el informe que nos precedía, profesor, el homenaje a los radialistas, a las radialistas, y el valor que tuvieron para que se emitiese ese último mensaje del presidente Allende al pueblo chileno. ¿Qué pasó entonces en ese momento y qué sucedió después? ¿Desaparecen? Obviamente, en la dictadura uno no se imagina que existan medios alternativos, pero después en democracia, ¿aparecen medios alternativos o es solamente años o décadas después que comenzamos a verlos? No, fíjate que al final hubo medios de oposición en la dictadura, pero partiendo de la primera parte de tu pregunta, había tres radios fuertes en Chile de la izquierda, ¿ya? La radio más fuerte del país en ese momento era la Radio Portales, que era una radio que tenía el 30% de la audiencia, que es mucho, ¿no? El año 70, 71, 72, 73, más o menos el 30% de la audiencia. Y esa radio, es bien interesante, el 51% de las acciones pertenecían a Allende, a través de testaferros. Allende se había hecho de las acciones del 51% de esa radio, y era una radio que además a Allende mismo le gustaba mucho, estaba muy pendiente esa radio, siempre muy pendiente, y era líder en sintonía. Después había una segunda radio ligada al Partido Socialista que se llamaba Radio Corporación, y una tercera radio ligada al Partido Comunista que se llamaba Radio Magallanes. Esas tres radios
tenían contacto directo con la moneda. ¿Ya? Un teléfono, viste que en las películas está el teléfono rojo, que es el contacto directo, aquí era el teléfono por manivela y era un teléfono por magneto, ¿ya? Línea directa. Por eso estas dos radios últimas que te digo, Corporación y Magallanes, logran transmitir las últimas palabras de Allende el día del 11 de septiembre del 73, antes del combate final, porque no había cómo acallarlas. Y bueno, la única manera de acallarlas fue finalmente, no sé si tú sabes, bombardeándolas por aire. Es decir, Radio Magallanes y Radio Corporación fueron bombardeadas por la aviación chilena, junto con otros objetivos militares como la moneda o la residencia privada del presidente Allende en Tomás Moro. Estos fueron los otros dos objetivos de la aviación chilena. Radio Portales, que era del presidente Allende, bueno, uno de los hombres que manejaba esa radio, rápidamente el 73 la logra vender, se la vende a empresarios chilenos a un muy bajo precio, por supuesto, y así desaparecen esas tres importantes radios de la radiofonía chilena. Y bueno, hay que retrotraerse, ¿no? En ese momento las radios eran tan importantes como hoy las redes sociales, ¿ya? Eran muy masivas, el 80-90% de la población chilena escuchaba radio. Eran muy instantáneas y permitían que Allende hiciera algo que yo siempre recuerdo que el presidente Chávez también hacía, ¿no? Que era usar la radio para generar comunicación directa con el pueblo. Y Allende hacía mucho eso, usaba mucho la radio y apostaba mucho a la radio para tener comunicación directa con el pueblo de Chile. Después, durante los años 70, la década del 70, ¿no es cierto?, prácticamente no hay prensa opositora. Había una radio, la Radio Cooperativa y la Radio Balmaceda, que estaban ligadas al centro político chileno, que algo hacían, pero después del año 81, 82, cuando empiezan ya las protestas masivas contra la dictadura chilena, de la población chilena, también empiezan a consolidarse algunos medios de oposición, fundamentalmente revistas. Hubo 3 revistas muy importantes, APSI, Cauce y Análisis, que publicaron investigación periodística de gran nivel, en años duros, en años complicados, muchas veces bajo censura, bajo persecución y bajo asesinato, porque fíjate tú que uno de los periodistas, tú mencionabas ahí, ¿no?, al colegio periodista, uno de los periodistas que fue asesinado el año 86 fue el periodista José Carrasco, Pepe Carrasco, que era justamente periodista de una de las revistas de oposición que funcionaba en la última fase de la dictadura. Había que tener mucha valentía, en todo caso, en medio de la dictadura, hacer prensa, hacer medio de comunicación alternativo a este poder criminal. Hay un momento histórico, profesor, que queremos presentar de ello. Parte es una conversación del presidente Salvador Allende con el comandante Fidel Castro en una visita que el comandante Fidel hace por 2 semanas a Chile. Este es un documento que estuvo desaparecido prácticamente durante muchísimos años. Vamos a revisar una parte de él. Es una larga conversación de ambos líderes de estos gigantes de nuestra América Latina y ya le voy a preguntar qué hay detrás de esa conversación. Vamos a verlo. El 10 de noviembre de 1971, el comandante Fidel Castro aterrizó en suelo chileno en su primera visita al país. Durante su estadía de 3 semanas, se reunió con su homólogo Salvador Allende. En la Casa Presidencial, concedieron una entrevista al periodista Augusto Olivares. Así quedó registrado aquel histórico encuentro en el que compartieron experiencias y hablaron de sus motivaciones para la lucha revolucionaria, dejando en claro también las diferencias de sus posturas políticas. En lo que ambos líderes coincidían era en el compromiso con la idea de la soberanía y la independencia de América Latina. Por eso la visita de Castro fue percibida como una amenaza. Pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutiblemente que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Es cierto, pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda.
Porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan. Nosotros. Y cierto aceleramiento de esas actitudes y ciertas tácticas y la forma en que se han producido y precisamente durante la visita. Ambos líderes intercambiaron ideas sobre el neocolonialismo en América Latina. Fidel Castro fue casi visionario acerca de lo que vendría años después para la región. Pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. Allende y Castro discutieron sobre la importancia de la unidad entre los países de la región para enfrentar los desafíos económicos y políticos impuestos desde el exterior y exploraron formas de solidaridad y cooperación. Nada alejado de la realidad actual, 6 décadas después. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y allí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo, continente, como lo soñaran los próceres de nuestra independencia. También discutieron sobre la justicia social, la necesaria redistribución de la riqueza y la defensa de los derechos humanos. El imperialismo controlaba la tierra. El cobre de nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y en las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. El régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. El diálogo de América entre Allende y Castro simbolizó en sus propias palabras no solo la progresiva bancarrota de la política de aislamiento impuesta por Estados Unidos contra Cuba, sino el proceso de entendimiento que décadas después tomó forma en espacios de integración para enfrentar los grandes intereses que se oponen a su pleno desarrollo político, económico y social. Esto es solo parte de esta conversación profunda, visionaria del comandante Fidel y del presidente Salvador Allende. Profesor Santander, ¿cómo se logra recuperar esta pieza tan importante para la historia nuestra americana? Claro, es una pieza maravillosa. Yo cada cierto tiempo la veo o la leo, también la tengo transcrita por ahí, que fue grabada, si no me equivoco, en el patio de la casa de Allende, ¿no? Y dicen que era un patio que colindaba con otras casas y dicen que había unos chicos y unas chicas que jugaban en el patio de al lado, de la casa de al lado, y se asomaban a mirar la entrevista y se asomaban y saludaban a Fidel. Era el vecindario de donde vivía Allende. Y esa entrevista, yo tuve la suerte de que me lo contó un compañero argentino que participó de este como rescate de las cintas, que en el gobierno, creo que en el de Néstor Kirchner, no sé si fue en el de Néstor, el de Cristina, creo que fue en el de Néstor, alguien recordaba esta entrevista. Esta entrevista estuvo perdida muchos años, décadas. Y alguien recordaba que uno de los camarógrafos que hace esta entrevista era argentino. Entonces se hacen a la tarea de ubicar al camarógrafo. Fue un boca a boca, y te acuerdas quién era y el nombre y tal, y empiezan a ubicarlo y al final dan con el nombre del camarógrafo y lo ubican en México porque él había tenido que irse exiliado por la dictadura argentina, había tenido que irse exiliado y lo ubican, estaba exiliado en México, no, se había quedado allá, y lo ubican, lo van a ver y da la hermosa y maravillosa casualidad o coincidencia de que el argentino el camarógrafo había guardado una copia de esa entrevista. Y esa copia de entrevista llega a Argentina, ahí la remasterizan, la mejoran, la digitalizan finalmente, la pasan y anuncian al mundo que está esa copia, la pasan por la televisión argentina, ¿no es cierto?, por el canal público argentino, y es la que hoy se puede ver en YouTube
Y es una delicia para los que nos gustan estos temas, ¿no?, latinoamericanos, políticos, históricos, de ver a estos dos gigantes hablando muy profundamente, muy interesantemente, muy relajadamente, pero también muy con mucha analítica política, ¿no es cierto?, acerca del momento que estaba viviendo Chile, ¿no? Y la entrevista la hace el Perro Olivares, que se le decía Augusto Perro Olivares, que además era director del Departamento de Prensa de Televisión Nacional, y él fue el primer caído el día del ataque a La Moneda. Él estaba por Allende en La Moneda el 11 de septiembre, hace 50 años, y fue el primer caído, fue el primer muerto, y Allende ahí pide un minuto de silencio por su amigo. En medio del combate se hace un minuto de silencio y se sigue combatiendo después de ese minuto de silencio. Todo un homenaje en lo que hay alrededor de este diálogo de América, como se le tituló, bueno, para la posteridad, para todos aquellos que deseen verlo. Como usted dice, profesor, se encuentra en YouTube. No solamente hacían referencia, profundizaban del momento que vivía América Latina, sino esa visión que tenían de futuro, por ejemplo, la necesidad de unirnos, que es un asunto que aún se está batallando sobre él. Muchísimas gracias, profesor. Qué gusto haber conversado con usted. Muy buenas noches. Un gusto haber conversado contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Así vamos a irnos a otra pausa en este programa especial de Noticia, este homenaje a 50 años del golpe de Estado del presidente Salvador Allende, homenaje para el presidente Allende y para el pueblo. Allende hoy es una composición publicada en 2009 que pone música a uno de los discursos más importantes, más conocidos del presidente Allende. Hay una serie de artistas de distintas partes de nuestra América Latina que han compartido ese momento. Aquí vemos parte de ello. Ya venimos con más. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. A la voluntad de Chile. Carne de mártir. No daré un paso atrás. Dejaré la moneda. Noticia Chile. El quiebre violento de la democracia por parte de las políticas neoliberales de Estados Unidos en pleno contexto de la Guerra Fría ha sido expuesto una vez más. El gobierno de Washington desclasifica cientos de nuevos documentos sobre el golpe de Estado, su papel directamente en el golpe de Estado y la dictadura que aparece después durante 17 años. Primero el golpe de Estado contra Salvador Allende y la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Vamos a verlo. A solicitud del gobierno de Chile, el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó recientemente 2 informes diarios recibidos por Richard Nixon sobre la situación política del país entre los días 8 y 11 de septiembre de 1973. En el primer documento, los asesores del entonces presidente estadounidense avisan un posible intento de golpe de Estado y el escaso porte de arma de los seguidores de Allende para enfrentarse al ejército, mientras en el segundo informa el apoyo de militares claves en la intentona. Allende está bajo de presión de armar los trabajadores y él
está pensando, primero, este no es mi carácter, este no es mi plataforma. Yo soy un representante de la vía pacífica de cambio, de socialismo, no una revolución armada. Los informes se suman a los más de 20.000 documentos ya desclasificados, donde revelan el descontento de Nixon con el gobierno socialista de Salvador Allende y la participación de la CIA. Si Allende tenía éxito en Chile, este modelo iba a pasar a otros países en el Cono Sur y aún a Europa. Este iba a cambiar toda la situación para los Estados Unidos en la Guerra Fría. De acuerdo a los propios archivos, en los años 60, Chile poseía una tradición de lucha con un combativo movimiento obrero, con una ascendente figura política de izquierda, el médico Salvador Allende, que ya contaba con el respaldo del Partido Comunista. A partir de 1964, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, comenzó sus maniobras financieras contra la candidatura del líder socialista en las elecciones presidenciales. Pero esos esfuerzos fueron en vano. Allende fue electo con el 36,6% de los votos en los comicios de 1970. Tras el resultado, el presidente Richard Nixon ordenó al asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, al director de la CIA, Richard Helms, y a otros funcionarios promover un golpe que impidiese la asunción de Allende. Si lograba asumir, derrocarlo era el segundo plan. Para tal fin, entre las diversas estrategias, secuestraron al jefe del ejército, René Schneider, con el objetivo de neutralizarlo por ser defensor de la Constitución y así atribuir la autoría del hecho a la izquierda. Además de crear boicots económicos, financiamiento a partidos opositores y erogaciones millonarias para medios como el diario El Mercurio. La tarde del 11 de septiembre de 1973 se consuma el golpe de Estado e inicia la dictadura de Augusto Pinochet, que duró 17 años e instaló un modelo neoliberal en América Latina. Vamos a entrar con el análisis, con las reflexiones, sin duda cargadas de historia, pero también comprendiendo qué significa 50 años después este golpe de Estado para Chile, para nuestra América Latina. Para ello nos acompaña Cristina Moyano, es doctora en Historia, es decana de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile, nos acompaña desde Santiago. Doctora Moyano, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Primero, como le decía a nuestra audiencia, doctora Moyano, hagamos un poco de historia. ¿Qué pasaba en el contexto internacional al momento del golpe de Estado en Chile contra el presidente Allende? Bueno, el golpe de Estado en Chile hay que comprenderlo en un contexto internacional de Guerra Fría, como se la ha denominado hoy día, una Guerra Fría global, en el que Chile se encontraba geopolíticamente bajo lo que Estados Unidos estimaba como bajo su esfera de influencia. Por lo tanto, después del episodio de lo que se genera en Cuba y otros intentos, digamos, de transformaciones importantes de la sociedad en lo que es América Latina, Estados Unidos estaba directamente dispuesto a intervenir, que no se produjera otra Cuba. Eso está en los archivos desclasificados desde hace bastante tiempo, y en ese contexto de Guerra Fría global también implicaba que Chile mirara otros procesos, pero sobre todo generaba una tensión de que si el proyecto que encabezaba Salvador Allende, que era por la vía pacífica y respetando los canales democráticos, lograba tener éxito en sus reformas más estructurales y radicales, podía ser una seria afectación de lo que podía pasar en Europa, particularmente en Italia, en Francia y en España. Y con respecto a esos cambios, por ejemplo, podríamos nombrar uno que fue estructural para el país, doctora Moyano, la nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo. Exactamente, la nacionalización del cobre, más en particular, fue una de las reformas estructurales más radicales de Allende, y que por lo demás es una de las reformas que no se revierten de manera total, incluso con la dictadura militar. La dictadura militar no le devuelve el cobre a los privados, después comienza un proceso de entrega, digamos, de otros espacios a los
privados hacia el final de la dictadura, pero el cobre queda en manos de los militares hasta, digamos, durante casi toda la dictadura, y de hecho el porcentaje de gastos reservados que mantuvo durante mucho tiempo el ejército se financió con los recursos reservados de la industria minera del cobre. Sí, hay durante todos estos días más información desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay una exigencia del presidente del gobierno, del presidente Boric, para que todos estos documentos se desclasifiquen. Hay un comunicado del Grupo de Puebla donde se exige que el Estado, no como gobierno, sino como Estado norteamericano, debe pedir perdón al pueblo chileno. En todos estos documentos desclasificados, pues que es obvio, es evidente, la participación de Estados Unidos está clarísima. ¿Hay algo más que pueda, desde el punto de vista histórico, ayudar a comprender ese momento, o prácticamente por más y más documentos que salgan, doctora Moyano, pues ya todo está dicho, ya se sabe realmente qué papel jugaba Estados Unidos en el golpe de Estado? No, yo creo que siempre los documentos van a ayudar a complejizar un poco más una trama que es bastante más densa. Sin embargo, creo que los elementos centrales sobre la actuación de Estados Unidos ya han sido revelados en estos archivos y por numerosos estudios. Creo sí que está al pendiente todavía una reflexión más profunda de lo que jugaron otros países dentro de esta guerra fría global, como lo fue Brasil, por ejemplo, cuyos militares fueron muy importantes tanto en los procesos de financiamiento como en los procesos de formación de la guerra contrasubversiva en Chile. Entonces creo que en ese sentido probablemente Washington tenga algunas otras cosas que aportarnos en esa dimensión de la guerra fría global a la que me refiero. Claro, Brasil por América Latina. ¿Y otro país, doctora Moyano, de América Latina del que se tenga conocimiento? En realidad, respecto de la influencia sobre el golpe en particular, el más importante fue sin duda Brasil, tanto por el apoyo financiero como por la intrincada red de contrasubversión que, por ejemplo, después permite la Operación Cóndor, pero también la incidencia ideológica que dan los brasileños respecto de la formación de la policía secreta para Pinochet, todo lo que se conoció como la DINA. Entonces, en ese sentido, creo que allí hay un campo que explorar muy importante, porque tendemos a poner mucha atención a lo que fue Estados Unidos y se nos pierden la atención de otros actores como fueron particularmente los brasileños y en menor medida los paraguayos y otros actores que ya tenían dictaduras de seguridad nacional instalados en la región. Claro, eso entonces lo que deja abierta es siempre esta pregunta: ¿cuánto más se debe conocer en términos de verdad histórica, de necesaria verdad histórica para el pueblo chileno? Así que falta mucho. Ahora, doctora Moyano, después de 50 años, muy bien sabemos que el país trata de transitar para no arrastrar más esta constitución pinochetista, pero en ese contexto, ¿qué más se mantiene como estructura de Estado del golpe militar y de la dictadura? Esa es una pregunta muy compleja porque se arrastra, podríamos decir, un Estado que, si bien se ha reformado en su cáscara, en su fondo mantiene la condición de Estado subsidiario. Tenemos el mismo sistema de pensiones que nos heredó la dictadura, un sistema de salud y un sistema de educación que también se hereda, digamos, de la dictadura militar. Por lo tanto, el fondo, el corazón del proyecto de la dictadura militar que relevan como proyecto económico de transformación social los Chicago Boys, sigue estando presente en nuestro país, en este concepto de Estado subsidiario, que lamentablemente perdió la posibilidad de ser transformado en un Estado social de derechos cuando la mayoría de los chilenos votó rechazo en el plebiscito recientemente pasado.
Y ahora estamos observando que hay un nuevo proceso convencional. En diciembre se esperaría que se decida si se quiere o no se quiere esa constitución, pero sí lo que hemos observado es que está en manos de las estructuras políticas que aparecen después de la dictadura, ¿no? Esta llamada concertación y otras. El pueblo en este momento pareciera, doctora Moyano, que ha dejado como que eso avance, como que esto al olvido, o es una simple percepción y de aquí a diciembre veremos más movimiento con respecto a un asunto estructural que, bueno, reiteramos, es una herencia de la dictadura que es la Constitución. Claro, esta Constitución que consagra todos estos principios que yo te mencionaba, que regulan nuestro sistema de salud, nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema de relación de la sociedad civil con el Estado, de lo que puede o no puede hacer el Estado en Chile, efectivamente fue rechazado, pero hoy día ni siquiera está en mano este proceso de lo que durante más de 30 años fue la concertación de partidos para la democracia. La fuerza del proceso constituyente actual lo tiene en sus manos la derecha, que tiene mayoría en este proceso convencional actual y ya introdujo una serie de enmiendas destinadas a mantener el corazón de la Constitución de 1980. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja porque mi impresión es que el retroceso que está planteando Republicanos y la derecha más conservadora respecto de la propuesta constitucional ni siquiera es solo mantener la Constitución de Pinochet, sino que es radicalizar aún más la lógica del Estado neoliberal, y eso puede llevarnos nuevamente en un par de años a tener una conflictividad social alta, dado que el Estado no va a ser capaz de resolver los problemas de cohesión ni de integración social que genera un neoliberalismo tan radical y tan desgarrador como el que vivimos en Chile cotidianamente. Como el que se vive en Chile, que para ese momento, hace 50 años, fue un ejemplo, un laboratorio para los otros países que fueron asumiendo ese modelo neoliberal. Por último, doctora Moyano, con esta reflexión, permítame preguntarle lo siguiente. Hay un gobierno, el del presidente Boris, al que él ha considerado, se ubica en el llamado progresismo, y viene además de todas estas luchas estudiantiles, del que se esperaría que asuma un papel muy frontal con lo que se pretende hacer con esa Constitución. ¿Cuál es su opinión? Con esto quiero despedirle. Bueno, yo creo que el presidente Boric ya lo ha expresado en varios de sus discursos. Hay que esperar este proceso. Él tiene confianza en que se morigere o se modere un poco el tono de las reformas, de las enmiendas que está instalando el Partido Republicano, pero también ha sido enfático en que si este proyecto constitucional no es capaz de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, no es capaz de garantizar a lo menos una transformación en el Estado subsidiario, ha hecho un llamado consciente a que los ciudadanos rechacemos este proceso constituyente. Muchísimas gracias por ese análisis, doctora Moyano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así finalizamos este programa especial de Noticia a propósito de los 50 años del golpe de Estado del presidente Salvador Allende. Vamos a despedirlos también con música bajo el son de Yo pisaré las calles nuevamente. En esta oportunidad, una interpretación del cantautor Muerto. Hasta la próxima. Sigan con nosotros. Entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar